Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Vaikra, que significa y llamó. La lectura correspondiente al día de hoy la vamos a encontrar en Levítico, capítulo número 4, los versos del 1 al 26. Acá se nos habla acerca de la ofrenda por el pecado. La palabra pecado literalmente significa errar al blanco. Y precisamente en esta lectura se habla de los pecados que se cometen por hierro, dice la Escritura. Es decir, pecados cometidos en ignorancia. Porque el pecado es así. Su misma definición, errar al blanco o fallar al blanco, nos habla de nuestra condición como pecadores. Es como precisamente poner un tiro al blanco y disparar una flecha. Tú disparas la flecha con toda la intención de dar en el blanco, de dar en el centro. Sin embargo, no siempre das en el centro. Son más las veces que fallas que las veces que aciertas. Y eso es precisamente la definición de pecado. Es decir, que la definición misma nos habla de que vamos a cometer muchos pecados en ignorancia, de que vamos a fallar muchas veces sin la intención de querer hacerlo. Y de eso es de lo que nos habla esta ofrenda. ¿Por qué? Porque el pecar sin la intención de hacerlo no nos justifica, no nos exonera. De todos modos tenemos que pagar por lo que hicimos. Y es por eso que se tenía que presentar una ofrenda por aquellos pecados cometidos en ignorancia. Esta ofrenda no tiene que ver con los pecados que se cometen deliberadamente. Eso es aparte. Aún nos falta hablar de la ofrenda por la culpa. Pero esta es la ofrenda por los pecados, por las acciones que una persona comete inadvertidamente, sin darse cuenta. Nosotros, los creyentes en el Dios de Israel, que guardamos el día santo y Shabbat, tenemos el buen hábito de que siempre el día de Shabbat nos pedimos perdón los unos a los otros por aquellos pecados que hubiésemos cometido inadvertidamente. Sin embargo, cuando alguna persona nos hace saber que efectivamente le ofendimos o le lastimamos de alguna manera, aún sin darnos cuenta, bien haremos en compensar a aquella persona, en solucionar aquel daño que cometimos, puesto que eso es lo que la Torá establece, que todo pecado debe de ser pagado, aunque se haya cometido sin la intención. El ser humano heredó este problema, esta situación del pecado. El ser humano es pecador porque así nació. Nacimos pecadores. El pecar no nos convierte en pecadores, sino todo lo contrario. Nuestra naturaleza es pecar. Y el pecado se nos da como algo muy natural. Lo hacemos tan natural que por eso la Torá habla de pecados inadvertidos, porque vamos a andar por la vida cometiendo faltas, cometiendo pecados sin siquiera darnos cuenta. Tan arraigado está así el pecado en nuestra vida. Y es por eso también que se nos vuelve necesario un sacrificio por todos estos pecados inadvertidos. Yeshua, nuestro bendito Redentor, Él es el pago por nuestros pecados inadvertidos. Después hablaremos de la ofrenda por la culpa, pero Yeshua es la ofrenda perfecta por todos esos pecados en ignorancia que hemos cometido y por los que aún cometeremos. Él se ofreció así como una ofrenda perfecta delante del Eterno para pagar, para expiar, para cubrir todos esos pecados que sin lugar a dudas tanto
nos dificultan nuestra vida. Agradezcamos, pues, al Eterno, al Todopoderoso, por esa ofrenda perfecta que fue el sacrificio de su Majestad Yeshua HaMashiach, y sin embargo, no nos olvidemos de estar poniéndonos a cuentas por aquellos pecados que en ignorancia cometamos. Shalom, shalom.